Bueno, buenas tardes. Esto es una reunión Dale. del Instituto de Derecho Migratorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario. Quien va a exponer es la doctora Florencia Sicabo, docente de Derecho Administrativo de la UBA, relatora de la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. Quien le habla es Gustavo Escabuso, vicepresidente del instituto, abogado hace 29 años y conozco algo de la problemática migratoria, sobre todo acá de la zona de Rosario, fundamentalmente porque trabajé en la Dirección Nacional en condición de inspector y bueno, quedamos a su disposición, doctora, cuando usted quiera empezar y ella va a exponer concretamente sobre el procedimiento contencioso administrativo en materia de derecho migratorio. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Ahí la veo a Laura que está conectada. Gracias a Laura y a Paula también. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, quedó de lo que vimos la otra clase, la primera clase de procedimiento administrativo y de proceso contencioso, todo lo que tiene que ver con la materia de precedentes jurisprudenciales actuales. La decisión que tomé, pero podemos virar para el lado que a ustedes les parezca, porque esto en realidad quiero que sea algo un feedback de ida y vuelta entre los temas que más les interesa hablar, es el marco de la discrecionalidad que tiene la Dirección Nacional de Migraciones al momento de emitir sus pronunciamientos relativos, sobre todo al marco de la dispensa en las órdenes de expulsión. Y me parece importante y justo nos vino, por lo menos a mí me vino muy bien, el precedente que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación la semana pasada relativo a la discrecionalidad, y hay una excepción a la discrecionalidad. Nosotros veníamos, por lo menos en materia de derecho migratorio, con dos precedentes de relativa importancia, que lo que vinieron a hacer fue dejar en evidencia que la discrecionalidad en el otorgamiento de las dispensas es una decisión que le compete solamente al órgano administrativo en virtud de la soberanía que tiene el Estado y en virtud de lo propio que emana de la Ley 25871. Esos precedentes son Barrios Rojas y en realidad vamos a empezar por Barrios Rojas. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, yo lo escucho perfecto. Perfecto. Barrios Rojas y Otoya Piedra. Estos precedentes son uno del 2020 y el otro del 2021. Y el último precedente, que para mí lo que hace es alcanza la tríada en materia de discrecionalidad en los actos de expulsión, es uno que dictó el martes pasado. Ahora lo vamos a ver bien, pero está con siglas porque lo que se hace es se preserva la identidad de la persona, de la mujer migrante, en el que se estableció una excepción a la discrecionalidad, no una excepción, sino un régimen en el cual hay un control judicial que exceptúa de la discrecionalidad que tiene la administración en determinados casos en particular. Veamos entonces en esos términos, y creo que acá vamos a tocar algunos puntos que son de suma relevancia, como por ejemplo este precedente nos invita a replantearnos, no me quiero adelantar, pero a replantearnos y a preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer en materia de defensa de los intereses de los menores en los procesos de expulsión. Pero bueno, empecemos con el precedente de Barrios Rojas como para poder ir avanzando en el marco de la discrecionalidad. El precedente de Barrios Rojas es del 24 de septiembre del año 2020, ¿sí? En ese caso, lo que había pasado específicamente es que la Dirección Nacional de Migraciones había cancelado una residencia precaria a la señora Barrios Rojas, que era de nacionalidad peruana, había ordenado su expulsión con fundamento y había ordenado la prohibición de reingreso por el término de 15 años, con fundamento en que en el año, y esto es importante, ¿no? En el año 1999, y digo 1999 porque este fue uno de los fundamentos que tuvo en cuenta la Sala Quinta para revocar el acto administrativo, había sido condenada por un tribunal oral federal a una pena de 6 años por haber sido encontrada en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La autoridad migratoria en ese momento consideró que esa situación encuadraba dentro de los impedimentos legales que están previstos en el artículo 29, inciso C. Lo que hizo la señora fue recurrir esa orden de expulsión y alegó básicamente que su grupo familiar, y esto es importante, que estaba integrado por su pareja, por sus 2 hermanos, por su madre, y creo que tenía nietos y sobrinos, se encontraban todos radicados dentro de la Argentina, ¿sí? Y sostuvo que una vez que había cumplido con la condena penal, había estudiado y había tenido distintos trabajos, y que tenía en la actualidad algunos problemas de salud, como por ejemplo, creo que era hipertensa, y lo había acreditado, ¿no? Con distintos, en realidad, había llevado algunas actuaciones que daban cuenta de ese estado de salud. La Dirección Nacional de Migraciones lo que hizo fue rechazar el recurso. eh, ¿Por qué? Porque sostuvo básicamente lo que suele sostener siempre, que la situación encuadraba en una de las causales de expulsión previstas en el 29 de la 25871, y que los hechos que esgrimía relativos a su reunificación familiar no tenían entidad suficiente como para desvirtuar los impedimentos descriptos que pensaban sobre la persona migrante. En ese momento estaba vigente la 25871, que, como está vigente actualmente, prevé el recurso de alzada. La persona dedujo el recurso de alzada y el Ministerio del Interior lo rechaza en el año 2011 con los mismos fundamentos que fueron utilizados al momento de rechazar el recurso jerárquico. Se deduce el recurso judicial previsto en el artículo 84, y lo que más nos interesa es quizás lo que dice la Sala Quinta, que es lo contrario de lo que termina diciendo la Corte. La Sala Quinta lo que termina diciendo es que había que revocar la sentencia de primera instancia que había confirmado el acto administrativo de expulsión, y declara consecuentemente la nulidad de la resolución del Ministerio del Interior del año 2011. ¿Por qué? Porque según la Sala Quinta consideraba que el caso presentaba un supuesto de reunificación familiar. Gallego, Fedriani y Tracy, que conformaron la mayoría en el voto de la Sala Quinta, lo que consideraron es que, si bien el término podrá, que está utilizado, o sea, que surge del artículo 29 de la 25871, debía entenderse como una facultad discrecional de la Dirección Nacional de Migraciones, la denegación específica de la dispensa por razones de reunificación familiar no había sido en ese caso lo suficientemente razonable. Y estimaron, en realidad tuvieron en cuenta, la Sala Quinta tuvo en cuenta, o ellos, 2 jueces, porque salió por mayoría, 2 cuestiones que fueron trascendentales, según la visión de la Cámara. Que la actora tenía un grupo familiar en el que incluía a todas esas personas, el padre, el esposo, los padres, los hijos, sobrinos y los nietos, y además que una vez que había cumplido esa condena penal, se había reinsertado en la sociedad, había obtenido un trabajo, tenía una pareja, ¿sí? Y sobre este último punto agregó, por eso puse de resalto en un primer momento el periodo en el cual había sido condenada, que habían pasado 17 años desde la comisión del delito que motivó la medida de expulsión. Esos fueron los antecedentes. En virtud de eso, la Dirección Nacional de Migraciones deduce el recurso extraordinario y llega a la Corte. ¿Qué hace la Corte? La Corte revoca la decisión o la sentencia judicial decidida por la Sala Quinta. ¿Y cuál es el fundamento que utiliza para decidir o para argumentar la revocación de esa sentencia? Primero lo que hace es dar un poco de vuelta sobre la normativa, ¿no? Entonces menciona que la 25871, como todos sabemos, se sancionó en el año 2003, ¿y qué es lo que pone de resalto, que quizás hablábamos recién con Gustavo antes de empezar la clase? Deroga claramente, y esto lo pone de resalto la Corte, cuando nosotros analizamos un precedente de Corte, la Corte no escribe porque sí. ¿Qué es lo que dice? Deroga la 22439, y todos sabemos que la 22439 no es la 25871, que se genera y se crea a raíz de un caso amistoso internacional, con el caso de La Torre y todos los precedentes internacionales.
la ley 22.439, o la ley más conocida como ley Videla, era una ley restrictiva de los derechos de los migrantes. Entonces la Corte específicamente dice, ojo, porque la 25.871 deroga la ley de facto, fija una nueva política migratoria. El objetivo de la 25.871 está explicitado en el propio texto de la ley, y dentro de los criterios que están establecidos, fueron eliminados, que sí surgían de la 22.439, los criterios de índole discriminatorios para la admisión de extranjeros. Y a partir del 2003, con la sanción de la 25.871, se determinaron una serie de impedimentos de carácter objetivo para el ingreso y la permanencia del país, y en ese contexto la Corte pone de resalto que el legislador procuró, a través de la norma, garantizar el derecho a la reunificación familiar. ¿Y qué protegió? Protegió, y lo dice la Corte como al principio, sin entrar en el caso, que ese derecho alcanza tanto a los padres como a los cónyuges, a los hijos solteros menores de edad o a los hijos mayores de edad con discapacidades. Esto surge, yendo específicamente al ámbito de la 25.871, en el artículo 3, inciso D, y en el artículo 10, ¿sí? ¿Y qué es lo que sigue diciendo la Corte? Porque la Corte hace todo un análisis específico. Dice que en este caso puntual, ¿sí?, no hay una controversia de que se encuentra configurada la causal de expulsión prevista en el artículo 29, inciso C. ¿Por qué? Porque la actora no había controversia de que había sido condenada por el delito de tráfico de estupefacientes. Y tampoco pone de resalto la Corte que se invocó que la orden de expulsión y la posterior decisión que rechazó la dispensa tuvieran carácter discriminatorio. ¿Y por qué dice esto la Corte? Porque la Corte ya está dando una pauta progresista, según mi manera de ver. ¿Por qué? Porque dice que la solución de la controversia en este caso requiere determinar si la decisión de la autoridad migratoria por la que se desestimó el pedido de dispensa por razones de reunificación familiar, implicó el ejercicio regular de las prerrogativas de la Dirección Nacional de Migraciones. Y que solo, y esto lo dice la Corte ya en el 2020, solo en el supuesto en que esas prerrogativas no fueran ejercidas de manera regular, corresponderá fijar un remedio judicial al planteo de la actora. Solo en esa medida, ya ahí lo fija, ¿sí? Entonces, bueno, eso que tira ese lineamiento, después lo deja y subsume al caso. Y dice, bueno, la 25.871 regula el derecho a la reunificación familiar, el legislador fija distintas reglas distintas para la concesión de este derecho de acuerdo con las distintas circunstancias del caso, y básicamente lo que termina diciendo en este caso es que la decisión que toma la Sala Quinta no entra, es una decisión discrecional que no puede ser suplida por el Poder Judicial de la Nación, ¿sí? Esto es sumamente importante porque la Corte dice que ninguno de los factores que toma la Sala Quinta, que se los expuse recién, están contemplados en la 25.871 a los efectos de disponer la expulsión de quienes se encuentren comprendidos en la causal del artículo 29, ¿sí? Y pone de resalto, y esto es importante, que de acuerdo con la 25.871, es la administración quien debe decidir en el caso concreto el otorgamiento de la dispensa y justificarlo, obviamente, si así lo decide, ¿sí? Entonces, concluye en que la sentencia ingresa en el núcleo de discrecionalidad que la ley le atribuyó específicamente a la autoridad administrativa, sustituyendo el criterio que había sido plasmado por el ministro del Interior a través de la resolución del año 2012, del año 2011. ¿Esto por qué es importante? Porque la Corte deja claro que la sentencia de la Sala Quinta contraría un texto legal y incurre en una indebida sustitución de las atribuciones que la ley le concede a la autoridad migratoria competente, ¿sí? Entonces deja sin efecto la sentencia que está apelada.
Ese sería como el primer precedente en materia de discrecionalidad en el contexto de expulsiones de personas migrantes. El 7 de diciembre del 2021 se dicta un nuevo pronunciamiento que es Otoya Piedra César contra la Dirección Nacional de Migraciones, y acá otra vez, porque en el año 2021 la Sala Quinta tuvo mala suerte, tuvo varios pronunciamientos en contra, ¿sí? La Corte le vuelve a revocar a la Sala Quinta un nuevo pronunciamiento relativamente a la discrecionalidad de la Dirección Nacional de Migraciones. ¿Qué había pasado en este caso? Se había declarado la irregularidad de Otoya Piedra en el país y se había prohibido el reingreso con carácter permanente. ¿Por qué? La Sala Quinta, ¿por qué revoca esa decisión? Porque según la Sala Quinta, la Dirección Nacional de Migraciones se había omitido de expedirse respecto de la defensa de reunificación familiar que había sido invocada por la persona migrante. Y había entendido que la administración no motivó de forma adecuada esa medida por no valorar los parámetros como. Y esto es importante, porque según la Sala Quinta, eso meritó revocar el acto administrativo. No había meritado la naturaleza y la gravedad del delito cometido, el tiempo que se prolongó la residencia del extranjero en el país, el tiempo que transcurrió desde que el extranjero cometió el delito y el examen de la conducta desplegada con posterioridad, los vínculos sociales, los vínculos culturales y los vínculos familiares que la persona había desarrollado en el país de residencia y con el destino y la duración de la prohibición de reingreso, ¿sí? Y también la Sala Quinta lo que mencionó es que es la edad de la persona migrante, ¿sí? Al tiempo de la comisión del delito, y las dificultades que debería afrontar el grupo familiar al seguir al migrante a su país de origen, ¿sí? Esto es importante porque en ese contexto la Sala Quinta se mete mucho con la situación particular de la persona migrante y dice que de la causa se evidenciaba y se encontraba acreditado que la persona había acreditado ser cónyuge y padre de 2 hijos mayores de edad con residencia permanente en la Argentina, y lo que jugó es que la Dirección Nacional de Migraciones, mediante estas disposiciones que el actor impugnó, había omitido referirse a la reunificación familiar en el contexto que les estoy contando. Bueno, ¿cómo termina resolviendo la Corte? Como les dije recién, habla nuevamente de la discrecionalidad de la Dirección Nacional de Migraciones y vuelve a sentar el precedente que había establecido en Barrios Rojas. De hecho, lo cita constantemente, ¿sí? Entonces, que acá tenemos un caso que, a ver, para ir a lo más actual, que es el caso que se dictó el martes pasado. No sé si alguien lo pudo ver. No, ¿No? yo no lo puedo ver. No, no, no. Ok. Bueno, este caso, para mí, yo les decía recién que para mí conforma la tríada en la discrecionalidad porque hace a la excepción a la discrecionalidad y porque además yo ahora estoy escribiendo un artículo sobre este caso porque para mí este caso tendría que haber sido la piedra angular como para que la Corte se expidiera sobre varios temas que tiene pendientes de resolución. En este caso se encuentra anudado íntimamente el derecho de los menores de edad, ¿sí? Y nosotros sabemos muy bien que desde hace 3 años, puntualmente, se encuentra ante la Corte pendiente de resolución un caso en el que el agravio principal es la intervención de la Defensoría de Menores en los casos de expulsiones cuando se acredita que hay menores de edad que son hijos de la persona que va a ser expulsada. Lo que está pasando en la práctica, que es lo que yo estoy viendo desde hace 2 años en la Corte Suprema, es que en los casos en los que se encuentra planteado la intervención de la Defensoría, en los casos en los que se encuentra planteado la intervención de la Defensoría de Menores, la Corte lo que hace es
ni bien llega a la Corte, antes de empezar a circular por las distintas salas, hace una notificación electrónica a la Defensoría de Menores, que yo entiendo que es para resguardar el derecho en virtud de los derechos que se encuentran en juego, sin expedirse, porque no es que dicta o por lo menos no hay ni siquiera una providencia simple que dice dese vista, no hay absolutamente nada. Uno encuentra en el sistema una cédula que se libra a la Defensoría de Menores, y con eso yo entiendo que la Corte no toma partido, pero resguarda el interés del menor. ¿Por qué? Y esto es importante que lo hablemos antes de ver el precedente, porque en la actualidad la Cámara Federal de Contencioso Administrativo, que resuelve casi el 90% de los casos contenciosos en materia de migrantes, tiene dividida la posición relativa a la procedencia en la intervención de la Defensoría de Menores. Hay 3 salas que directamente desglosan las presentaciones que hace la Defensoría de Menores y no le cursan ningún tipo de notificación, ¿sí? Eso claramente si esto viene controvertido, ¿no? Porque hay muchos jueces de primera instancia que en el primer auto directamente resuelven. Pensemos en esto. Nosotros cuando teníamos esto, creo que lo dije la otra charla que tuvimos, la primera charla, nosotros cuando teníamos la vigencia del decreto 70, procesalmente no teníamos momento para venir y plantear, o ustedes no tenían momento, los que estaban del otro lado del mostrador, yo trabajo en la Cámara, para venir a plantear, bueno, denle la vista necesaria. ¿Sí? Es necesario que le demos vista antes de que se dicte el pronunciamiento. Como el proceso era un proceso sumarísimo, ¿sí? No se le daba la vista correspondiente antes, y entonces la sentencia de fondo dirimía y terminaba resolviendo sobre la procedencia o no de la intervención de la Defensoría de Menores. Salvo aquellos jueces de primera instancia que ya tenían decidido que frente al caso particular se le iba a dar la intervención correspondiente. Entonces le daban la intervención. Ahora bien, en algunos casos en los que se le daba la intervención, como migraciones durante la vigencia del decreto 70 era parte, ni bien se ingresaba el expediente, porque piensen que el expediente se generaba con el recurso del migrante deducido y presentado ante la Dirección Nacional de Migraciones. Y por otro lado, el informe circunstanciado de la propia Dirección Nacional de Migraciones que elevaba el expediente, por decirlo de alguna manera, o las constancias administrativas y el recurso judicial ante el Poder Judicial, venía siempre y se quejaba e interponía una revocatoria contra la decisión que decidía dar la intervención a la Defensoría de Menores. En la actualidad, la Sala 2, la Sala 3 y la Sala 4 desglosan las presentaciones en los casos en los que la Comisión del Migrante le da vista por alguna circunstancia particular a la Defensoría de Menores, y la Sala 1 y la Sala 5 le dan la debida intervención. Lo que pasa en la actualidad con la vigencia de la 25871 y la vuelta al proceso ordinario es que si nosotros tenemos solicitado en el escrito inicial de demanda la intervención de la Defensoría de Menores, ni bien se contesta la demanda y eventualmente, o casi siempre, la Dirección Nacional de Migraciones se opone a esa intervención, eso se dirime a través de una resolución interlocutoria y eso eventualmente se apela, y ahí yo les digo, depende qué sala les caiga que resuelve la intervención o que desestima la intervención. Aún en los casos en los que se desestima la intervención, y eso queda firme, esto se los digo porque está chequeado, si ese agravio persiste, que suele persistir en todos los casos en los que hay menores, no obviamente en el momento en el que la persona recurre el acto ante la Cámara, porque la Cámara le va a decir lo mismo y le va a decir que eso ya está firme, pero sí ante el recurso extraordinario federal, la Corte Suprema da esa notificación electrónica y todavía estamos a la espera de que se pronuncie respecto de si procede o no y cuáles son los motivos por los cuales procedería o no la intervención
de la Defensoría de Menores en los casos de expulsión. También hubo un debate relativo a este tema acerca de si esa intervención debía ser una intervención o una mera vista. Yo tengo una posición muy, muy clara sobre el tema. Yo no tengo ninguna duda de que la Defensoría de Menores tiene que ser parte en todos los procesos contenciosos de expulsión de personas migrantes en las que haya menores de edad involucrados, porque pueden pasar 1,5 millones de supuestos, y si esos supuestos no pasan, y no los vamos a conocer si no tenemos, por ejemplo, o mínimamente, la existencia de un informe socioambiental. Y el informe socioambiental se va a dar en la medida en la que demos participación a la Defensoría de Menores, ¿sí? Y después hay otro tema, que pareciera que a los jueces no les llega, porque claramente procesalmente no les llega, Perdón, sobre todo, sí, Florencia, discúlpame, ¿cómo sí, estás? Buenas tardes. comando. Una pregunta, disculpa acá mi ignorancia en este punto. ¿El socioambiental se podría igual solicitar, digamos, obviamente que lo ideal es que intervenga la Defensoría de Menores, pero en diferentes momentos se podría, digamos, como abogados litigantes, que muchos están aquí conectados, solicitar de alguna autoridad pública? Por ejemplo, Sí. Defensoría del Pueblo, que tienen trabajadores sociales, psicólogos y demás, para que lo hagan y presentarlo en el expediente. No, eso 100%. Lo que pasa, esto es importante. En el rol, digamos, de la Defensoría de Niñas, ¿no? De menores. Totalmente. Pero eso es importante, a ver, porque quizás ahora me viene bien lo que vos decís, Paula, porque eso incide directamente en el control de razonabilidad y de legalidad que tiene el Poder Judicial cuando hay una solicitud de dispensa, que es lo que termina siendo la Corte Suprema en este caso que vamos a ver ahora. Pero yo les pregunto, si nosotros logramos, o si las personas migrantes logran con su representación respectiva, ya sea la Comisión del Migrante o cualquier defensa particular, privada, lo que sea, que tengan, un informe socioambiental que dé cuenta de la condición del menor, su inserción en el colegio, su situación alimentaria, su vínculo con los padres, si los padres realmente mantienen y tienen vínculos reales, que es lo que establece la 25871, sobre todo en, por ejemplo, la cancelación de las residencias permanentes, o sea, lo que está establecido en el artículo 62, sino en el 29, que en realidad ahí algunos autores, creo que vos lo escuchaste hace un ratito, hablan de una intensidad distinta en la discrecionalidad al momento de dispensar. Yo creo que no es así. Yo creo que los requisitos son mayores, pero que la discrecionalidad tiene que ser la misma. Lo que yo estoy pensando es un poco más allá. Eso sirve a los efectos del control de la razonabilidad, pero si nosotros no le damos vista a la Defensoría de Menores, después la persona que haga ese informe socioambiental, que no sea la Defensoría de Menores, no va a tutelar la circunstancia objetiva al momento de la retención. Claramente, y todo el proceso posterior, desde luego. Sí, sí. Entonces, eso como al creo margen, que los jueces no ven. los abogados, las abogadas, existe esa posibilidad que se puede utilizar en determinados puntos del proceso, convocar incluso a nivel administrativo, antes de llegar aquí a la expulsión a nivel judicial, la posibilidad de pedir un socioambiental en diferentes organismos públicos que puedan haber. Por ejemplo, en Rosario, quienes están trabajando muy bien esto, es la gente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, ahí enfrente a Plaza Pringles, Sí. Buenos Aires, pero bueno, tienen una trabajadora social súper comprometida, buenísima, y una psicóloga, y van las dos al hogar de las personas a dar fe de determinadas circunstancias según el caso, ¿no? Que también puede ser temas de vínculo matrimonial y demás. Pero claramente que el rol de la Defensoría ya es de menores es otro tema y mucho más amplio, y por supuesto que sí. Yo digo que cuanto más documentación tengamos, mejor. Si hay 3 informes socioambientales, o sea, digamos, eso lo que abunda en ese sentido no daña. Yo lo que digo es que la Defensoría de Menores, por eso para mí era tan importante que en este precedente la Corte se expidiera respecto de la obligatoriedad de dar la intervención, es que de hecho, yo estoy hablando todo el tiempo con gente de migraciones, y lo que estoy tratando de hacerles ver
es que es necesaria que esa intervención sea en el contexto del procedimiento administrativo y no solamente del proceso judicial. Exactamente, totalmente de acuerdo, perdón que te interrumpa en este punto, pero es No, fundamental. no. Estamos viendo que en muchos casos hoy en día, disculpen que no tengo cámara, tengo un problema con la computadora, no sé qué pasa. Lo estamos viendo en muchos casos hoy día, justamente, digamos que a nivel administrativo, los informes que hace la Dirección Nacional de Migraciones son desastrosos. No son hechos, particularmente en el, entre comillas, interior del país, no son hechos por personal calificado, consecuentemente, digamos, para la defensa de los intereses de la persona es catastrófico. Entonces, las personas llegan a la vía judicial con un expediente administrativo que es un desastre, digamos, a nivel de sus intereses, y, o sea que totalmente de acuerdo, me parece, celebro muchísimo lo que acabas de decir, y ojalá que así sea, de que a nivel administrativo este sea el caso y se le dé la intervención necesaria a la Defensoría de Menores oportunamente, y cuando ya hay en juego estas cuestiones, las disposiciones de la DNM en un principio, antes de llegar, porque además ya es una instancia como, estamos hablando de meses y años a veces, hasta, y un montón de dinero y de tiempo que las personas perdieron hasta llegar a la vía judicial, cuestiones que se podrían haber resuelto a nivel administrativo mucho antes, con la intervención de personal calificado y adecuado en otro momento. Creo que Gustavo quería decir algo, ¿no? Me permiten, a ver, pues yo por lo que veo, es la típica actitud del Estado argentino de defender sus resoluciones al paroxismo. Así tengan o no razonabilidad. Lo que me preocupa es que solamente se contemple como excepción la revisión judicial, cuando para mí debería ser la regla. Digo, no siempre el hecho que emane de la administración una resolución implica razonabilidad. Y muchas veces la cuestión judicial viene a subsanar esa irrazonabilidad. En el caso de esta mujer peruana, sí había cometido un delito, pero había recompuesto su vida y 11 años, como 12 años después le vienen a decir que está mal que no la hayan expulsado. Todo, creo yo, por el tema droga. Pero en el tema de los menores, no sé si el Estado argentino no está violando con eso la no intervención de la Defensoría, me refiero, de menores. No sé si no está violando la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Sencillamente porque es el órgano idóneo. Yo que he hecho inspecciones, yo no soy trabajador social cuando trabajaba en migraciones, mi conocimiento, yo soy abogado, no sé si estoy capacitado para hacer una inspección y muchas veces me mandaban a hacerlas a mí. Entonces, y estoy hablando de Rosario, no sé cómo será en Capital Federal. Entonces, o lo mandaban a otro compañero mío que era psicólogo. Digo, para que traduzcamos blanco sobre negro cómo eran las cosas no hace tanto tiempo atrás. Bueno, no quiero agarrar la bocha porque si no, no paro más. No. Pasa que yo no quiero ser contundente. A ver, soy bastante, en realidad no soy bastante, soy sumamente proteccionista de los derechos humanos. Siempre pongo por encima y ejerzo donde me toca, inclusive en la docencia, el control de convencionalidad, pues estoy convencidísima de que nosotros tenemos que ejercer, sobre todo en el ámbito del derecho público, las decisiones adoptadas por todas las decisiones de la administración pública tienen que ser susceptibles de pasar el control de convencionalidad. Y ahí cae todo, ¿no? Pero en ese contexto tampoco puedo dejar de reconocer que el Estado argentino es soberano en las decisiones relativas al ingreso, a la permanencia y al egreso de las personas extranjeras. Yo entiendo, Gustavo, que vos quizás eso no lo compartas, pero yo que ejerzo el control de razonabilidad de las decisiones administrativas, me voy. Perdóname. Ese es mi norte, sí. A ver, yo te explico una cosa. Yo soy instructor sumariante en la universidad en este momento. Sí. Como consecuencia de eso, llegué en su momento a trabajar en migraciones por un sistema de pase a préstamos, digamos, y después volví a la universidad. Lo que yo digo, y esto es lo que me preocupa, que la Corte contemple el control de convencionalidad como una
excepción y que amparen el derecho soberano, que compartimos eso. Sí, el Estado argentino, como cualquier Estado, es soberano. Pero, al mismo tiempo, ¿para qué establece el principio de reunión familiar? Digo, si la persona comete un error, comete un delito, pasan 17 años, la termina expulsando 17 años después, cuando la persona a lo mejor hasta cambió de vida, ¿dónde queda que las cárceles no son sanas y limpias para seguridad y no para control de los ciudadanos? Digo, de los detenidos. Claro, pero yo te entiendo, sí, pero volvamos un poco más atrás, porque quizás lo que tenemos que repensar es esto. Nosotros tenemos una legislación que establece la soberanía de la Dirección Nacional de Migraciones como órgano competente. Tampoco, nosotros no tenemos una legislación, que yo lo vengo diciendo desde hace muchos años, y lo vengo pregonando con la derogación del decreto 70, que debería revertir un montón de situaciones que la ley 25871 no contempla. Pero justamente como la ley vigente es la 25871, el Poder Judicial no puede inmiscuirse en materias que son de índole legislativo. Y la ley 25871 en ningún lado nos da un guiño como para decir, che, plazo de prescripción de las órdenes de retención. Che, fíjense que si la persona se reinsertó en la sociedad, no, a esta persona le tenemos que dar una dispensa. Las dispensas son excepcionales y por razones de reunificación familiar y por razones humanitarias. Y esa excepcionalidad le cabe directamente a la Dirección Nacional de Migraciones. Eso lo tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en Vélez Lor con Panamá en el año 2010, ¿sí? En casos de gravedad institucional y de responsabilidad internacional del Estado. Digamos, partiendo de esa base y con una premisa de que la norma tiene que cambiar y ampliar el grado de discrecionalidad y la amplitud para que nosotros tengamos un mayor control sobre la razonabilidad y legalidad de las decisiones que toma la Dirección Nacional de Migraciones, yo creo que el estándar que marca la Corte Suprema en este precedente es interesante, nos abre, porque yo critico esto que tiene que ver con la falta de decisión relativa, yo lo hablaba, hoy lo decía en un curso que di hace un ratito, que yo lo hablaba con un juez ayer y le dije, che, bueno, salió esto, pero no resolvieron sobre esto. ¿Y qué me contestó procesalmente? Esto ya está zanjado. Claro, le digo, pero está zanjado en el caso puntual porque le dieron la intervención al defensor de menores, pero si hay un agravio a la espera y un pronunciamiento pendiente de resolución hace 3 años, de que la Corte se expida acerca de que demos o no intervención, sería interesante que la Corte diga algo. Bueno, se ve que la Corte todavía no quiere decir nada y aún así sigue haciendo esas notificaciones y aún así tenemos que ser conscientes que en el caso que vamos a ver ahora, que le estamos metiendo bastante, no estoy diciendo nada, pero acá lo vamos a ver, a raíz de esa intervención y a raíz del informe socioambiental bien hecho, se produjo la excepción a la discrecionalidad de la autoridad migratoria. No creo que sea en detrimento de lo que haya dicho en Otoya Piedra y en Barrios Roja, me parece que lo que hace es, termina de cerrar ese círculo que hace a la discrecionalidad de la Dirección Nacional de Migraciones en materia de expulsión. Vayamos si quieren, no sé si alguien tiene alguna duda, si no vamos directamente a ese precedente como para ya analizarlo y que después nos quede un ratito como para poder hablar sobre el tema o hacer las preguntas que les parezcan pertinentes. El caso puntualmente es el caso CGA, CGA, y es del 6 de septiembre de este año, ¿no? La mujer había sido condenada a la pena, creo que de 4 años y 3 meses, me parece, de cumplimiento efectivo por el delito de tráfico de estupefacientes de modalidad de transporte. Acordémonos, si quieren, así hacemos como una especie de repaso del derecho migratorio, que ese tipo de infracción al orden penal es un impedimento específico y por el cual no se requiere un monto mínimo de condena, siendo un típico, o sea, un tipo de impedimento especialmente perseguido por el orden público afectado. Eso lo viene diciendo la Corte en Apasa León, creo que fue el 8 de mayo del 2018, lo dijo en Peralta Crispín
que es un presente que me parece sumamente importante, donde marca la política de Estado respecto del tráfico de estupefacientes, que es del 16 de diciembre del año 2021. Entonces, en ese contexto, a la persona la condenan a 4 años y 3 meses de prisión. Y le prohíben el reingreso a la República Argentina con carácter permanente. Todo subsumido en el 29C, ¿no? Esto es importantísimo, porque es el momento a partir del cual la persona extranjera pone en conocimiento su situación y su solicitud de dispensa. Cuando recurre el acto administrativo de expulsión, la persona migrante ya dice que tiene 3 hijos argentinos menores de edad, ¿sí? Y pide la respectiva dispensa. Esa dispensa fue desestimada en sede administrativa, ¿sí? Y vamos a lo que me interesa a mí, que es qué dice la Cámara Federal y qué dice la Corte. La Sala 3, por suerte la Sala Quinta no intervino, la Sala 3 confirma el acto de expulsión, reconfirma claramente lo que resolvió el juez de primera instancia y sostuvo en lo que hace a la dispensa que la Dirección Nacional de Migraciones desestimó, que se trataba de una facultad discrecional de la Dirección Nacional de Migraciones y que el rol del Poder Judicial debía limitarse al control de razonabilidad del acto administrativo impugnado, ¿no? Y que claramente no podía el Poder Judicial sustituir el criterio que había sido adoptado por la Dirección Nacional de Migraciones. Cita Otoya Piedra, cita Barrios Rojas, cierra la sentencia judicial. Esto la persona interpone el recurso extraordinario, le desestiman el recurso extraordinario, no se lo conceden, entra por queja. Cuando deduce la queja, la persona migrante dice que se encontraba acreditada en la causa judicial y en el expediente administrativo, y habla de 2 palabras que son esenciales para la resolución de la Corte, de lo que terminó dirimiendo la Corte Suprema. Dice que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad. Habla de extrema vulnerabilidad, tanto ella como sus hijos y su grupo familiar. Y además, que la decisión que había adoptado la Dirección Nacional de Migraciones y la Sala 3 provocaba daños serios en sus hijos menores de edad, ¿sí? Y que por ende, la decisión que había adoptado la Sala 3, que había confirmado el acto de expulsión, afectaba de manera directa el interés superior del niño, porque no habían sido ni oídas ni protegidas. Recordemos, porque están todos los temas anudados en el derecho migratorio, que la Sala 3 es una de las salas que no da intervención a la Defensoría de Menores, ¿sí? Entonces, a raíz de esta presentación que la persona migrante hace en el recurso de queja, directamente la Corte Suprema da vista al defensor de menores y se genera un informe socioambiental. Entonces, ¿qué es lo importante que establece la Corte? Si bien, como les acabo de decir hace un ratito, no resuelve específicamente la cuestión relativa a la intervención de la Defensoría de Menores, plantea un interrogante cuando define los límites de la discrecionalidad, al evidenciar una injerencia, habla la Corte específicamente de injerencia arbitraria en la vida familiar, o un planteo de reunificación familiar de menores de edad en concordancia con el interés superior del niño, ¿sí? ¿Por qué decimos que plantea un interrogante? ¿Por qué digo yo que plantea un interrogante? Porque el máximo tribunal, al aludir al examen que hace la Sala 3 de las circunstancias atinentes a los menores de edad involucrados, no resuelve si la intervención de la Defensoría de Menores hubiera purgado el extremo que está planteado en los agravios, o en este caso en el recurso de queja. Acordémonos que, como les dije recién, es uno de los agravios de la parte recurrente que se encuentra pendiente de resolución desde hace varios años, ¿sí? La Corte Suprema, ¿qué es lo que dice? Primero, lo que hace es diferenciar lo que resolvió en Barrios Rojas y en Otoya Piedra en relación a este caso. Y lo que dijo es que en ambos precedentes
el legislador determinó que frente a un impedimento legal establecido en el artículo 29, la Dirección Nacional de Migraciones podía, de manera excepcional, aplicar la dispensa en caso de, como vimos, razones humanitarias o de reunificación familiar, y que esa dispensa resultaba discrecional del órgano administrativo y que debía, la Corte Suprema lo sigue diciendo, tiene que ser interpretada de forma restrictiva. Pero también pone de resalto que la decisión de no otorgar una dispensa y no conceder una dispensa con fundamento en la entidad del delito que la persona migrante cometió, se halla dentro de la valoración que la ley 25871 le otorga a la autoridad administrativa. Ahí es donde, Gustavo, no tenemos mucho más para hacer, más que tener una legislación un poco más abierta de lo que tenemos ahora, porque ni la Corte ni la ley nos habilitan. Ya de ahí para abajo estamos complicados. Disculpa, Florencia, aquí podía Sí. intervenir. O sea, que no nos habiliten no implica que no podamos seguir peleándola incluso en instancias superiores. 100%. ¿Dónde queda? Y disculpen, habla Paula Carello, no me presenté hoy. La estuvimos en un presidenta Zoom del instituto. Es como si hubiéramos tomado el té juntas, porque pues, compartimos otro espacio antes de este. Bueno, pero a ver, yo concuerdo con que, pero me parece que la discrecionalidad es mucha. Perdón, ¿no? Y habiendo litigado particularmente en el ámbito administrativo y viendo las barbaridades que se cometen muchas veces administrativamente, y bueno, esto hace pasible a la Argentina de un fallo en contra de Comisión o Corte Interamericana. Porque más allá de que la ley diga lo que diga, se tienen que adecuar a las garantías judiciales que prevé el artículo 8 de la Convención Americana y determinar claramente los derechos de las personas. Digo, no digo que vos no estés diciendo eso, digo, me preocupa que la Corte, como instancia máxima, deje todo librado a la administración. Dicho esto, la ley dice lo que dice, punto. Ahora, eso a mí me autoriza eventualmente a hacer la reserva del caso y ir hasta donde tenga que ir. Porque si no, la Corte solamente dice, migraciones, esto es una cuestión tuya, resuélvela vos. Pero si ya resolvió una vez, 2 veces, 3 veces, en sede judicial, en sede administrativa, ¿dónde queda el control judicial de los actos administrativos? Y lo que vos acabas de decir, Florencia, sobre el control de convencionalidad y de constitucionalidad, tenemos que ver si efectivamente, digamos, la Dirección de Migración actuó conforme a derecho, a nivel constitucional y convencional. Digamos, yo personalmente creo que no deberíamos quedarnos con un simplemente, bueno, la Corte no nos la derecha, la Corte dice que esto es discreción de migraciones. No, creo que la Corte debería ir más allá y ejercer realmente un control judicial de los actos administrativos. Pero bueno, opinión personal. No, pero es que, a ver, acá me parece que yo, si quieren, les doy mi opinión. Yo lo que trato de ser es objetiva en cuanto a los pronunciamientos, porque en función de esos pronunciamientos es la bajada de línea en virtud de la cual los tribunales, a mí no me gusta hablar de inferioridad, pero el resto de los tribunales se van a terminar pronunciando. Sin este pronunciamiento, que ahora vamos a ver las excepciones al régimen de discrecionalidad, nos quedábamos siempre, digo, no ser conformista, pero cuando yo hablo de no ser conformista es, la Corte tiene claro, y ahí es donde no vamos a poder entrar, y si quieren podemos ir al sistema internacional, en que lo que tiene que haber es un cambio de legislación. Eso es lo que tiene que haber. Nosotros no podemos inmiscuirnos en las cuestiones que no están taxativamente enunciadas en la norma. Sí podemos hacer un control de convencionalidad, pero dense cuenta también que si vamos específicamente a analizar los precedentes a través de los cuales se hace control de convencionalidad, son contados de la mano. Hablo de control de convencionalidad de oficio. ¿Se están dando en perspectiva de género? Sí se están dando en menores, en algunos casos se están dando, pero hay muchos casos en los que se plantea la intervención de la Defensoría de Menores, la Corte le notifica la cédula electrónica y después no dice nada y clava un 280. Entonces, ojo con eso, porque ¿qué podemos hacer frente a eso?
si nosotros como Cámara Contenciosa resolvemos, pero si de 5 salas hay 2 que dan intervención, y ya tenemos la base de que la discrecionalidad queda en cabeza del poder del órgano administrativo, es muy complejo. Tenemos que tener una norma que nos habilite a poder ir un poco más allá. Pero tenemos una norma que nos habilita a ir más allá. Si la Corte no cumple con su rol, y si la Corte no se adecua a estándares internacionales, tenemos la posibilidad de ir más allá. Y podemos ir al sistema interamericano. ¿Y qué podemos hacer? Seguir sensibilizando a la Corte, seguir pidiendo que se formen los funcionarios judiciales, digamos, seguir trabajando, me parece. Y tenemos hoy, no hace falta cambiar la norma. Lo que hace falta es que la Corte, entre comillas, se ponga las pilas y que haga su laburo de control judicial de la decisión administrativa. Sí, sí, puede ser, y que realmente se analicen con rigurosidad, digamos, porque Migraciones ha cometido barbaridades, digamos, muchas veces por desconocimiento, por mala capacitación de los funcionarios y demás, pero digamos, tienen que meterse realmente a revisar los procesos administrativos, los expedientes administrativos en detalle y demás. No solamente ir revisando, porque a veces parece que hacen copy-paste. ¿Viste? Pegan lo que dijo el otro, pero estudiaron el expediente. Es como que... No, igual, espera, yo, porque no, si no, no me quiero ir en el debate. Yo de conformista no tengo nada igual. Justamente estoy dando todos estos cursos como para concientizar todos los cambios que hay que hacer. Digo, esta es la realidad que tenemos. Tenemos Así un montón de todo, cosas por hacer. Perdón, así todo convengamos que yo que viví la 22.439, Sí. estamos a años luz, digo. Ah, bueno, está bien, pero pasaron 20 años ya. Y bueno, No, pero tened ¿no? en cuenta que cuando yo llegué a trabajar en migraciones, la ley databa de 1980, o sea... No, pará, también tengo en cuenta que la ley, la 25871 entró en vigencia después de 7 años de democracia. Y Por eso digo, porque el tema migratorio no es uno de los temas prioritarios y la única vez que el gobierno anterior, por ejemplo, sancionó un decreto para ver cómo se facilitaban las expulsiones. Y a veces como norma autónoma, independientemente de la sanción judicial. Andrés Velázquez quiere hacer una pregunta, me parece. Sí. Hola, Andrés, dale. Oh, te quería hacer una consulta, Florencia. En el caso este que mencionás, este fallo último, si en el expediente administrativo o la actuación judicial se pudo chequear que ese informe socioambiental llegó a algo concreto, o sea, si había convivencia de la persona esta con sus hijos o no surgió nada. Como para... No, sí, de hecho no terminé el cuento. Ya te lo cuento. Sí. Sí. Eso te dejamos seguir, Florencia, gracias. Disculpanos, nos apasionamos con el tema. No, al contrario, no. Está buenísimo lo que el debate. No. A ver, vamos a esto porque quizás es lo más importante que dijo la Corte. La Corte, a mí a ver, quiero ir al punto más importante. La Corte primero pone de resalto que para resolver este caso puntual, ¿sí? Tiene que determinar dos cosas. Primero, que las facultades discrecionales de la Dirección Nacional de Migraciones, ¿sí? Primero. Y segundo, que el Poder Judicial arranca así, que el Poder Judicial no va a reemplazar y no puede reemplazar a la administración, porque el límite del Poder Judicial es la revisión y nunca la sustitución de esas decisiones. Así arranca cómo va a dirimir. Ahí lo veo a Gustavo. ¿Puedo hacer un par de observaciones al respecto? No, espera, déjame terminar. Un momento, acá entro yo mediadora. Dejémosla terminar, Gus. Dale. ¿Cuáles son los requisitos para que este caso sea procedente? Primero tiene que acreditarse que en este caso exista un riesgo cierto, que no sea ni conjetural ni hipotético, de que la implementación de la medida de expulsión que toma la Dirección Nacional de Migraciones coloca a los hijos menores de edad en una situación de desamparo, ¿sí? Eso es lo que pone la Corte como primer requisito. Y como segundo requisito,
que en el caso de que esa respuesta sea afirmativa, o sea, de que las personas menores se encuentran en situación de desamparo, se coteje si la Cámara Federal, o sea, en este caso la Sala 3, llevó a cabo un legítimo control de legalidad y un legítimo control de razonabilidad al denegar, ¿sí? En realidad, al momento en el que la Dirección Nacional de Migraciones denegó la dispensa que se solicitó. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Que uno de los nortes constitucionales, como mandato explícito, surge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el relativo a la protección integral de la familia. Y que en estas situaciones la protección del interés superior del niño se entiende satisfecha siempre y solo en las medidas particulares de cada caso. Entonces, ¿cuál es la particularidad de este caso? Que además de la solución que adopta la Corte, que la persona migrante no iba a ser expulsada del territorio nacional. ¿Por qué? Porque mientras que el expediente estaba en la Corte Suprema, se le había otorgado una residencia de carácter permanente, producto de una presentación que había hecho en sede administrativa. Pero la Corte, en mayoría, no el voto de Rosenkrantz, porque el voto de Rosenkrantz termina saliendo con que la causa se había declarado abstracta, porque le habían otorgado la residencia permanente, dice, ojo, porque la cuestión en principio carecería de objeto actual y la decisión resultaría inoficiosa, pero vamos a exceptuar de esta regla, en este caso, ¿sí? Teniendo en cuenta que podrían suscitarse casos similares que se podrían llegar a repetir a futuro, ¿sí? ¿Por qué? Dada la vigencia del régimen que se está cuestionando. Incluso cita un precedente que es AMB en materias no electorales, dice la Corte. Entonces, nos invita a preguntarnos qué situaciones deben suscitarse ante un planteo de dispensa más allá de la entidad y la gravedad del impedimento legal. Y del fallo lo que surge evidente es que al hallarse involucrados derechos de menores en riesgo de vulnerabilidad, resultaba imprescindible evaluar las circunstancias concretas del caso en particular. ¿Y a qué llamamos especial situación de vulnerabilidad, que es lo que dice la Corte como para poder otorgar o decidir de la manera en la que decidió? La Corte lo que menciona es que el criterio para la individualización del caso concreto y la especial situación de vulnerabilidad encuentra en parte su respuesta en lo que emana de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, donde se define justamente a la condición de vulnerabilidad para aquellas personas en virtud de razones de edad, de género, de estado físico, por circunstancias sociales, por circunstancias económicas, étnicas, culturales, encuentran dificultades para ejercitar con plenitud el sistema de justicia, todos los derechos que están reconocidos en el ordenamiento jurídico. Y entonces dice que en esa concepción de vulnerabilidad dada por las reglas de Brasilia, lo que busca es romper con los criterios de igualdad formal que se dan en abstracto, pero que en las condiciones sociales reales implican perpetuar injusticias y perpetuar desprotección para amplios grupos sociales que, por las distintas condiciones que revisten, sociales, económicas y culturales, no tienen el mismo acceso a los beneficios de las sociedades liberales y democráticas actuales, ¿sí? Entonces, básicamente, este es como una especie de criterio que fue infundido y denunciado por intelectuales ante la urgencia de protección de estos actores sociales, normalmente que están silenciados y con una escasa llegada a una verdadera justicia material. Lo cierto es que desde el punto de vista jurídico, esta aserción de alguna manera resulta vaga, por lo cual el segundo párrafo del concepto mencionado en las reglas de Brasilia se estipulan ejemplos de causa de vulnerabilidad, por ejemplo, la edad, la discapacidad, la pertenencia a grupos indígenas, a minorías, la victimización, la migración, el desplazamiento interno. Y entonces la Corte lo que indica es que la concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país va a depender de las causas específicas o incluso del nivel de desarrollo social y económico.
Ahí la Corte lo que hace es reconocer lo que dice la Corte Interamericana, que la vulnerabilidad está alimentada por ciertas situaciones de iure y también de facto, o sea, desigualdades estructurales que tienen consecuencias decisivas en acceso a los recursos públicos. Y pone de resalto la Corte, y esto es importante porque ahí te vas dando cuenta para dónde va, que esta situación de vulnerabilidad ya la reconoció la Corte en discapacidad, en ancianidad y en situaciones de comunidades indígenas, y cita varios precedentes relativos a estos temas. Y en esto dice que, tomando en cuenta que ya de por sí, y esto es importante que lo tengan en cuenta, que ya de por sí el colectivo migrante es un colectivo vulnerable, ¿sí? Pareciera, según la Corte, que lo que se tiene que demostrar es una situación de especial vulnerabilidad, porque nosotros ya tenemos a los migrantes que son vulnerables, según la regla de Brasilia. Y además, en este contexto hay que mostrar la especial vulnerabilidad o la vulnerabilidad extrema. Entonces vamos al caso concreto, dice la Corte. Entonces, hasta establece que en el caso se pudo corroborar a través del informe socioambiental que la recurrente era el único sostén emocional y económico de los menores, por lo que concluye la Corte que la separación física de ellos los dejaría en una situación de vulnerabilidad extrema, incompatible con el sistema de derechos humanos. Incluso, me parece importante decirles que la Corte señala que aún en el caso en el que los menores abandonaran el territorio nacional junto con la madre, también se verían perjudicados por su separación de un ambiente que los contenía de manera adecuada. Eso surge del informe ambiental en relación a su situación en el parador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estaban viviendo, en su escolarización en el colegio donde estaban yendo, en su relación con sus amigos, ¿sí? En la relación que tenían con la República Argentina, pese a que la madre era de nacionalidad extranjera. Y entonces acá pone de resalto algo que me parece importante, que es, ojo, porque la Convención del Derecho del Niño, que es lo que hablaba Gustavo recién, consagra este principio del interés superior del niño, y refiere que ese interés merece una consideración primordial como pilar del ordenamiento, como un axioma sobre el que debe reposar la regulación en la materia de los derechos del niño, lo que significa para la Corte que prevalece ante otros derechos con los que pueda entrar en colisión. Y ojo acá con la soberanía. Entonces, ¿qué dice? La máxima satisfacción de los derechos fundamentales atiende más allá de la formulación general y abstracta a lo que exige lo singular y lo concreto de cada niño para su desarrollo personal en la actualización de su, y acá habla de potencialidades, habla de potencialidad física, de potencialidad psíquica, de potencialidad moral, y para la integridad social a la incorporación de, yo qué sé, actividades, por ejemplo, o hábitos favorables a la vida de relación en la sociedad en la que se desenvuelve. Habla, lógicamente, de que ese interés superior está tutelado, ¿dónde está tutelado? ¿Y por qué? Porque dice, ojo, porque este interés superior tutelado en la convención, esa convención está dentro de nuestro sistema jurídico, luego de la reforma constitucional, e integra el plexo constitucional. Y según la Corte, proporciona un parámetro objetivo que lo que permite es resolver los problemas con los niños y resolver los problemas de los niños. Es decir, que lo que surge de la Convención de los Niños es lo que debe orientar, según la Corte, dicho en estas palabras, orientar y condicionar todas las decisiones jurisdiccionales, ¿sí? Después habla, obviamente, de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la 26.600.061, ¿sí? Y en función de eso, ¿sí? Termina resolviendo que la discrecionalidad en este caso no fue lo suficientemente motivada en virtud de lo que surge del informe socioambiental y se revoca la decisión adoptada por la Corte, por la Dirección Nacional de Migraciones.
y pone de resalto, les vuelvo a decir, esto del informe socioambiental, porque dice, en ese informe, esto es importante, ahora me acuerdo, se pone de resalto los gravísimos, y esto no se los quiero dejar de decir, porque pareciera que estamos 100% metidos en el ámbito de los derechos del interés superior del niño, pero en ese informe socioambiental surgen los actos de violencia de género que padeció la mujer, la madre de los nenes, por parte del padre de sus 3 primeros hijos, y los vejámenes que se extendieron incluso pasados los 7 años que tuvieron relación. Entonces, si bien la Corte dice que no resulta un fundamento central por el cual se revoca la sentencia, entiende la Corte que su mención implica que fue tomado en cuenta al momento de resolver, ¿sí? Entonces, entiendo yo que esa perspectiva de género también la considera la Corte para revocar la decisión del órgano administrativo, ¿sí? Piensen todo lo que surge del informe socioambiental que no tuvo en cuenta la Dirección Nacional de Migraciones y que simplemente al momento de desestimar la pretensión o la solicitud de dispensa, dijo simplemente la conducta penal no obsta al otorgamiento de la dispensa solicitada. Punto. Y todo lo que había padecido la mujer y las situaciones de calle en la que se encontraba y los 3 menores de edad, ¿sí? Así que bueno, este precedente me parecía importante traérselos y hablar un poco de Barrios Rojas y de Otoya Piedra, más allá de las vicisitudes que podamos tener alrededor de la discrecionalidad administrativa, forman parte de los precedentes más importantes que la Corte habla en materia de expulsión de personas migrantes. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda o algún comentario. Bueno, celebro que este sea el último fallo. Tal cual. Terminamos bien al final, no terminamos tan mal. No, por lo menos la Corte tuvo en cuenta la cuestión de género, digo, qué sé yo. Tal cual. ¿no? Ujú. Todo eso, si Migraciones hubiera hecho bien su trabajo, no hubiéramos tenido que hacer tremendo desgaste administrativo, Totalmente. psíquico, emocional de esa familia. Pero que, Paula, discúlpame que te Espera, Gustavo, interrumpa. Sí, un momentito, bueno, déjame por favor. dale. El desgaste psíquico para esa familia, esos niños que crecieron bajo el temor y escuchando toda su infancia, toda esta situación de miedo, de temor, de expulsión y demás, digamos, eso no es gratis. Es más, yo creo que hasta no sé si no ameritaría un daño y perjuicio contra la administración pública, porque digamos, es realmente catastrófico en definitiva que suceda eso. Totalmente. Es que Pero aparte, bueno, perdón, estando sí. vigencia el artículo 20 de la Constitución Nacional, que otorga a los extranjeros residentes los mismos derechos que los habitantes, y no de ayer, digamos, de 1853 está en vigencia ese artículo. Totalmente. Digo, no es que yo plantee desde el idealismo y que no conozco cómo son las cosas, pero en realidad creo que lo único que contempló Migraciones en este caso el delito que había cometido la persona, y no todo el contexto. Y como te dije, el derecho, la cuestión vinculada a estupefacientes subsume todo el resto independientemente de lo que eso afecte. Tal cual. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda o algún comentario. Así Para que mí está muy claro, no sé, Paula, vos si querés. allí nos dejaron un correo electrónico para el envío de los fallos. Sí, Después yo te los mando después. sí, los tenemos, dale, buenísimo, igual. Podemos conectarte también a ti con los participantes. Sí, mandale mis mails. Sí. Todo lo que necesiten saber y si algún tema que quieran hablar en algún momento, yo estoy a disposición. Sí, justamente mientras estabas en la charla se me habían ocurrido un par de temas más para abordar. Siempre a partir de las charlas vamos viendo, digamos, Sí, claro. que van surgiendo, inquietudes y demás, y digamos, vinculándolas con casos que están sucediendo actualmente. Y es cierto que, bueno, no es fácil para la ANM, digamos, no sé, trabajar tremendo organismo y demás a nivel nacional, y que algunas cosas van mejorando de a poco, pero bueno, queda un largo camino todavía, creo, por recorrer. Seguro. Y estos ámbitos están buenísimos que se den. ¿Cómo, perdón?
Que estos ámbitos están buenísimos que se den de debate y de charlas para poder, nada, de cada uno de su lugar, sumar un poquito más. Así tenemos un derecho migratorio un poco mejor. Sí, efectivamente. Hay Pero gente, es bueno ver que Argentina no es muy diferente a otros países, digamos. No, tal cual. Tal cual. Después nos horrorizamos cuando le pasan cosas así a argentinos en España o en otros lados, ¿no? Ujú. justamente hablábamos ayer en una, no me acuerdo en qué espacio que estábamos conversando. Uy, ¿se cayó Florencia? Me parece que sí. Ups. Conversábamos ayer, bueno, a ver si se conecta de nuevo, le damos ingreso. Conversamos ayer, lamentablemente, digamos, o sea, las situaciones de expulsión no son noticia, no las vemos en los medios de comunicación. La verdad es que nadie sabe sobre esos temas, no nos enteramos de cómo suceden. Nadie que volvió, que fue expulsado y llegó a su país de origen, nos cuenta cómo fue esa experiencia. Sería súper interesante visibilizar eso y seguir trabajando, digamos, para poder identificar cuáles son las violencias, Últimamente, las hola. violaciones a derechos. Sí, No, que lo que digo es que desgraciadamente para muchos argentinos son extranjeros, y entonces por ende es como que tuvieran algún tipo de enfermedad y nosotros tenemos el privilegio de ser argentinos. Sinceramente no sé cuál es el privilegio, pero bueno. tal cual. De todos modos, creo que para esto sirven estas instancias, para que tomamos conciencia y veamos cómo son las cosas, y cuando le pase a algún compatriota en otro país, veamos cómo somos nosotros con los extranjeros y después actuemos en consecuencia. Independientemente de lo que establezca la Corte, por suerte somos abogados y ejercemos la noble profesión de abogar, y alguna vez lograron un fallo como este, donde se previsaron otras cuestiones y no solamente el delito cometido por la persona. No sé, Paula, ¿vos querías decir algo antes que cerremos? Bien, allí me estaba escribiendo Florencia, no sé si ella al principio del Zoom había comentado que estaba con un problema familiar. Estaba yendo en un auto. Sí, Bien, entonces me está comentando que se cayó internet, así que lamentablemente que no se puede volver a conectar. Bueno, mandarle un saludo de parte nuestra, que es muy interesante lo que comentó, y estamos a la próxima. Perfecto. Bueno, nos vemos. Un gusto a todos los que se conectaron y quedamos al audio, ¿sí? Hasta luego. Hasta pronto, buenas noches. Buenas noches.